Muy buenas tardes, mi gente. Mi nombre es César Tuñón. En este momento voy a utilizar este espacio cibernético y voy a también apartar un poco de tiempo para dar una reacción, mis opiniones muy personales, fundamentadas en la Biblia, respecto a un caso que salió publicado en YouTube de la renuncia de la fe de uno de los cantantes del grupo Hillsong. En breve voy a estar entonces volviendo a conectarme, volviendo a hacer una grabación en la que voy a estar dando, pues, como dije anteriormente, mis impresiones. Así que dentro de breve, mis estimados, les va el video completo donde yo argumento y digo algunas cosas que obviamente sé que no le van a gustar a la mayoría de mis amigos, a la mayoría de la gente que le gusta el estilo musical de entonar canciones cristianas de este grupo llamado Hillsong o Colina del Canto en buen español, y que bueno, en el que también voy a dar algún tipo de historia respecto al mismo grupo y la génesis del grupo en el tipo de iglesia o el tipo de doctrina en el que se origina. Así que dentro de breve con ustedes en este video. Me voy a tomar en este momento el atrevimiento de estar leyendo un artículo de Mark Dever de acuerdo al principio normativo y regulativo. Definiciones propias pues de Mark Dever, también basadas en los principios que se formularon de manera original por algunos de los teólogos más importantes de la historia del cristianismo, entre estos Juan Calvino, Lutero y demás, y también basado en las confesiones cristianas posteriores a la Reforma. Y dice así: principio normativo y regulativo. Brevemente, el principio regulador establece que todo lo que hacemos en una reunión de adoración debe ser claramente justificado por la Escritura. Una clara justificación puede tomar la forma de un mandamiento bíblico explícito o una implicación buena y necesaria de un texto bíblico. El principio regulador históricamente ha competido con el principio normativo, cristalizado por el ministro anglicano Richard Hooker. Hooker decía, junto con Martín Lutero antes que él, que tanto más una práctica no está bíblicamente prohibida, una iglesia es libre de usarla para su vida corporal y adoración. En pocas palabras, el principio regulador prohíbe cualquier cosa no ordenada por la Escritura, mientras que el principio normativo permite cualquier cosa que no esté prohibida por la Escritura. Bases del principio regulador. En este caso vamos a estar leyendo lo que dice Juan Calvino respecto a esto. Dice Juan Calvino: no podemos adoptar cualquier artificio en nuestra adoración que nos parezca apto a nosotros mismos, sino mirar a los mandamientos de aquel quien es el único con derecho a decretarlos. En consecuencia, si queremos tener a Dios aprobando nuestra adoración, esta regla, la cual Él la aplica en todos lados con la máxima exactitud, debe ser cuidadosamente observada. Dios desaprueba todos los modos de adoración que no estén expresamente establecidos en su palabra. Y esto es de la obra de Juan Calvino, La necesidad de reformar la iglesia, impreso pues en 1995 por Protestant Heritage Press, páginas 17 y 18. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 21, artículo 1, dice lo siguiente: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía. Sobre todo es bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por él mismo
y no está tan limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las sagradas escrituras. Y al pie de esta cita de la Confesión de Fe de Westminster tenemos la base bíblica en la cual pues Juan Calvino basa esta referencia, hace esta mención, y que son Romanos capítulo 1 versículo 20, Hechos 17, 24, Salmos 119, 68, Jeremías 17, Salmos 31, 23, Salmos 18, 3, Romanos 10, 12. También tenemos Salmos 62, 8, Josué 24, 14, Marcos 12, 33, Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 20, Mateo 15, 9, Mateo 4, 9 y 10, Hechos 17, 25, Éxodo 24, del 4 al 6 y Colosenses del 2 al 23. La confesión de fe belga, que también es una confesión bíblica histórica posterior a la Reforma, dice: creemos además que los que rigen las iglesias deben ver que es bueno y útil que instituyan y confirmen entre sí cierta ordenanza tendiente a la conservación del cuerpo de la iglesia, y que esto, no obstante, debe cuidar de no desviarse de lo que Cristo, nuestro único maestro, ha ordenado. Por esto, desechamos todo invento humano y todas las leyes que se quisieran introducir para servir a Dios, y con ellas atar y apremiar las conciencias en cualquier forma que ello fuese posible. Vamos a estar entonces también mencionando las bases bíblicas del principio regulador para el Nuevo Testamento. En Juan 4:23 dice: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Primera de Corintios 14:26 dice: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Efesios 5:9 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En todos los versículos y textos que he leído hasta el momento se habla de himnos, se habla de salmos y cánticos espirituales, obviamente cánticos que están también basadas en las escrituras, en el contexto de lo que estamos leyendo, los pasajes de Juan, los pasajes de 1 Corintios, Efesios, Colosenses, están hablando pues de los salmos y toda aquella escritura del Antiguo Testamento que inspiraba a la adoración de los atributos de Dios. Estas eran pues las cosas que podían establecerse como puntos de liturgia dentro de la iglesia del Señor. Y esta orden le está dando precisamente el apóstol Pablo, salvo la primera mención que se hace en el Evangelio según San Juan, que el mismo Cristo es el que da la orden de lo que se debe hacer o no en espíritu y en verdad en un culto. Así que dice Hebreos capítulo 13 versículos 15 en adelante, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Podemos apreciar, mis estimados hermanos, que el principio regulador rechaza ciertas prácticas mencionadas
en el Nuevo Testamento. Dado a la variedad de formas de adoración en el Nuevo Testamento, vemos que no había un principio regulador de toda la iglesia en el Nuevo Testamento. Más bien, vemos un principio normativo. Si vamos a hacer sola escritura, tenemos que tomar en cuenta lo que en el Salmo 150 manda a todo lo que respire, que alaba al Señor, no solo con sus voces, pero con todo instrumento. Este es un buen principio a seguir. Bien, mis hermanos, aquí estamos leyendo pues algunas de las cosas del principio regulador y el principio normativo. Como bien decía ahí, el principio regulador es aquel que dice lo que se debe practicar que la Biblia enseña. Y el principio normativo es como un silogismo, una inferencia contraria en cuanto dice, bueno, lo que la Biblia no prohíbe expresamente, entonces se puede hacer. Lo que sí precisamente dice y lo que hay en unión a estos dos principios que sería bueno, saludable, potable, que se utilizaran en las iglesias cristianas de la actualidad, es que no deben estarse inventando cosas, ni se deben estar haciendo imaginaciones. Y que bueno, yo creo, yo soñé que esto es lo que debería hacerse. No, si no está en la Biblia, entonces no debe precisamente. Y por encima del principio normativo está lo que dice el principio regulador, que debiese hacerse expresamente lo que la Biblia dice. En esta historia del grupo Hillsong, que quiero mencionar dentro de breve, es para precisamente que podamos notar que el grupo Hillsong, a la hora de implementar su ministerio musical, lo hizo precisamente basado en proyectos o en ideas que a ellos les pareció bien, que podían ser atractivos para los demás y que los hizo a ellos estar viajando alrededor del mundo y demás, y que obviamente ha conllevado que estos integrantes del grupo, que son músicos, no se tomen el tiempo suficiente para estudiar las escrituras y componer alabanza al Señor que sea del tipo de salmos, himnos o cánticos espirituales que vemos en la Biblia sugerido. Entonces, la historia de este grupo Hillsong dice que la banda se forma a partir de un grupo de amigos dentro del ministerio de jóvenes de la iglesia Hillsong, originariamente llamado Powerhouse Youth, dirigido por muchos años por Donna Crouch. La banda tocaba en los encuentros de jóvenes de Powerhouse y su música se cantaba en la iglesia Hillsong y en otros ministerios de música. Algunas veces estos miembros contribuían con el grupo y sus álbumes, y en este caso ponen de ejemplo a Darlene Sesh, que estaba en el grupo antes de entrar en la iglesia Hillsong. Es decir, la iglesia, el grupo que tocaba en Hillsong tenía gente que precisamente no era miembro de la iglesia. Entonces, el doctor Mark Evans declaró en su tesis: una banda juvenil se formó en el grupo musical de Hillsong, la cual tomó lo que estaba pasando en la iglesia musicalmente y lo tocó fuerte y en rock, apelando directamente a la joven demografía. Entonces vemos aquí que se hace una tesis, una interpretación, un comentario basado en que el grupo tomó lo que estaba pasando en la iglesia. Es decir, el grupo obedeció originalmente a la práctica, a la praxis litúrgica que se estaba dando en la congregación, que obviamente esa praxis litúrgica, iba consono con las creencias que esa iglesia sostenía. Entonces, estamos viendo aquí que precisamente la iglesia Hillsong
a la cual me voy a estar refiriendo dentro de breve, es una iglesia conocida originalmente como Hills Christian Life Center, o Centro de Vida Cristiano Las Colinas. Es una iglesia cristiana y una denominación carismática, así que ahí podemos ver, para sonrojo de los carismáticos, que dentro del carismatismo suelen surgir este tipo de fenómenos que al final terminan con gente que se hace popular, pero que no se llena de Biblia, y terminan sus ministerios, entre comillas, renegando de Dios y renegando de la fe. Hillsong es una de las iglesias más grandes del mundo, reconocida en el ámbito internacional por su música cristiana contemporánea. Hillsong Worship, Hillsong United y Hillsong Young and Free. Y su sello discográfico es Hillsong Music Australia, cuyas canciones han sido traducidas y reinterpretadas en muchas iglesias evangélicas del mundo. Su doctrina, según lo que dice aquí, se basa en la interpretación literal en la Biblia, que consideran veraz, autoritativa y aplicable a nuestra vida diaria. Lo que me da a entender esto que acabo de leer es que la iglesia Hillsong es una iglesia fundamentalista, que cree precisamente en la interpretación literal de la Biblia, pasando por alto por las normas de interpretación bíblica y obviamente teniendo los resultados que tenemos. Una música muy bonita, pero de muy poco contenido bíblico. Esta iglesia tiene las siguientes creencias. Está afiliada a Australian Christian Churches, que es de las Asambleas de Dios en Australia. La Asamblea de Dios es una denominación de corte pentecostal. Como bien dice aquí, pertenece a la tradición pentecostal del cristianismo. Las creencias de la iglesia son evangélicas y protestantes, ya que mantienen a la Biblia como la verdad y autoridad en asuntos de fe. Ellos creen que Jesucristo es Dios encarnado y el único Hijo engendrado del Padre, quien reconcilió a la humanidad con Dios a través de su muerte y resurrección. La iglesia cree que el perdón de los pecados y que ser parte de la familia de Dios solo se puede lograr a través del arrepentimiento del creyente respecto a las malas acciones, creyendo en Jesús como su Señor y Salvador. Creen que para vivir una vida cristiana fructífera, una persona debe, entre otras cosas, buscar el bautismo del Espíritu Santo, según la interpretación carismática, y que el Espíritu Santo permite el uso de dones espirituales que incluyen y no se limitan a hablar en lenguas. Al final terminan incluyendo el hablar en lenguas, que nosotros sabemos cómo es en la actualidad la forma de operar, la forma de practicar de estos hermanos que hablan en lenguas en las iglesias pentecostales, trayendo un montón de heterodoxia, trayendo un montón de disparates, trayendo un montón de profecías fallidas, trayendo un montón de cosas que no son bíblicamente buenas. El nombre del susodicho cantante que hizo esta declaración desafortunada es Marty Sampson, que al fin y al cabo es irrelevante el nombre. Nada más lo menciono para tener referencia a quién fue que lo dijo, pero al fin y al cabo es irrelevante el nombre, ya que lo que nosotros tenemos que concluir después de todo lo expuesto y de todas las citas de documentos históricos y de la Biblia que se han mencionado, es que los cristianos tenemos que volver a la senda antigua. Los cristianos modernos tenemos que acoplarnos o introducirnos en los movimientos cristianos que precisamente se divorciaron del catolicismo romano, donde el argumento era nada de escritura, sino más bien a lo que en ese movimiento llamado Reforma Protestante se enarbola como sola escritura. Y es precisamente tomar la Biblia, mis estimados oyentes, como única norma de fe y conducta.
El movimiento generado posterior a la reforma, que mantuvo el apego estricto a las escrituras, dejó documentos como las confesiones. Este fenómeno que estamos viendo, donde Marty Sampson hace este desafortunado comentario, se hace precisamente porque él es miembro de un movimiento que desprecia, menosprecia, echa a un lado las confesiones, y él honestamente no tiene ningún parámetro al cual someterse en cuanto a documentación que lo lleve posteriormente a la Biblia y reflexionar y decir, oye, estoy totalmente fuera de lugar. Yo con esto espero poder llegar al corazón de algunos. Como dije en un principio, yo sé que esto no le va a gustar a la mayoría y sé que voy a recibir un montón de críticas, pero yo voy a terminar este video con la conciencia tranquila de que sentí decir algo porque creo que lo ameritaba, y además de eso estoy conforme con el hecho de que estoy siendo más obediente al Señor que a los hombres, más que querer agradar y ser nice o amigable con los que me están escuchando. Bueno, seré yo una persona que se va a sujetar a lo que la Biblia dice. Entonces, sin más, les recomiendo pues que busquen la sana escritura, busquen las escrituras, busque un lugar, una iglesia donde la Biblia sea el centro y donde este tipo de cosas desafortunadas como la renuncia de él y algún tipo de práctica que posiblemente generó el poco apego a las escrituras y convulsiones emocionales como esta, sean la vida diaria. Dios me los bendiga. Chao.